con todo nuestro amor, Señor, para ti, Señor. En el nombre de Jesús, Señor, te agradecemos y te bendecimos, Señor, porque sabemos, Señor, que hasta acá, Señor, tú nos has sostenido con tu mano poderosa, Señor. En el nombre de Jesús, Señor, yo te pido que bendiga, Señor, las manos de tus hijos, Señor. En el nombre de Jesús, amén y amén. Mi corazón de mi adoración, eres tú, mi Jesús. Mi único motivo para vivir, eres tú, mi Señor. Mi única verdad está en ti, eres mi luz y mi salvación. mi único amor, eres tu Señor, y por siempre te alabaré. Tú eres todo poderoso, eres grande y majestuoso, eres fuerte, invencible, y no hay nadie como tú. Tú eres todo poderoso, eres grande y majestuoso, eres fuerte, invencible, y no hay nadie como tú. Gracias, hermanos. Pueden tomar sus lugares. Muchas gracias. Que Dios les bendiga a todos. Buenas noches, hermanos. Gloria a Dios. Estamos agradecidos con Dios, hermanos. Faltan 2 semanas, prácticamente semana y media más bien, para nuestro Abba Padre. Así que estamos agradecidos con Dios. Aleluya. Dele un aplauso al Señor. Gloria a Dios. Les quiero comentar que el día de mañana, pues como siempre los viernes tenemos varias actividades. Tenemos por la tarde el programa de jóvenes en la Nuca, y en la tarde-noche tenemos el servicio de matrimonios, la actividad de matrimonios. Así que estén atentos los que se quieren casar, como dijo el hermano Angelito. Aleluya. Gloria a Dios. Entonces, hermanos, también quiero informarles una buena noticia. El día de hoy nos han informado que nuestro programa va a estar siendo transmitido en una nueva radio, ¿cómo es que se llama? Superfrontera, ¿verdad? Superfrontera, que va del área de Huehuetenango, llega a Chiapas y todo el sur de México. Aleluya. Gloria a Dios. Aleluya. Estamos agradecidos con Dios por esa bendición que Él nos está dando prácticamente de ir cubriendo, ¿verdad?, en este último tiempo, pues toda la República con la bendición de su palabra. Amén. Así que prepárese usted, porque el trabajo va a ser intenso, hermano. Amén. Gloria a Dios. Hermanos, hay algo que el Señor ha puesto en mi corazón para esta hora, y yo quisiera que todos oráramos para que fuera nuestro Padre quien nos hable en el nombre de Jesús. Santísimo Dios, Padre, te pedimos en esta hora, Señor, que tú declares tu palabra a nuestra vida, Señor, y que caiga sobre tierra fértil, Padre, para que podamos todos nosotros dar fruto al 100%. Señor, tú conoces nuestra necesidad, Señor. Tú conoces, Padre Santo, que hoy venimos necesitados y necesitamos, Señor, aún más escuchar tu voz, Padre, escuchar una palabra de tu boca. Tan solo di esa palabra, Señor, que nosotros necesitamos para que la plenitud de tu gloria se manifieste en nuestras vidas. Te lo pedimos, Padre Santo, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Amén y amén. Gloria a Dios. Pues
Yo he titulado a este tema Experimentando su gloria. Y creo yo que cada uno de nosotros tiene una forma de percibir las cosas. Cada uno de nosotros ve las cosas de una forma muy distinta, muy diferente, y cada uno de nosotros reaccionamos de una forma distinta. Fíjense que pensaba yo hoy precisamente cómo es en un hogar, digamos, está el padre y la madre y tienen 3 hijos. Un hijo, pongamos, de unos 18 años. Uno de 10 y uno de 5. Cada uno de ellos va a experimentar la familia de una forma diferente. Aunque son los mismos papás, aunque los 3 niños coman lo mismo, aunque los 3 niños tengan la misma instrucción, aunque cada uno va a tener una percepción distinta de la vida. Entonces, de la misma manera nos pasa a nosotros en el Señor. Cada uno de nosotros ve las cosas de distinta forma. Por ejemplo, alguien podrá decir, ya viene Abba Padre, gloria a Dios, con el año pasado nos hizo falta, ya faltan pocos días para que sea gloria. Y alguien está diciendo, ay, otra vez estos con esa su cantaleta. Sí, porque hermano, tenemos que ser claros, pues. Y así es en todas las cosas. Tal vez en una prédica, hermano, llega alguien a decirle al predicador, hermano, cómo me bendijo su prédica. Hermano, gracias porque esa palabra ha tocado mi corazón. Gloria a Dios por eso. Pero hay alguien que dice, ay no, ese pastor como grita, qué aburrido. Entonces, fue lo mismo, fue el mismo mensaje para todos, pero cada uno de nosotros lo ve desde un punto de vista distinto. Entonces, hoy quiero hablarles precisamente de cómo es que nosotros experimentamos la gloria de Dios. La palabra nos habla de un hombre muy especial, un gran siervo de Dios, a quien Dios se le aparecía, ¿verdad? Hablaba con él cara a cara. Él subía al monte. Él subía al monte y descendía la nube de Dios. Y mientras todo el pueblo se quedaba abajo, él estaba teniendo comunión con Dios. Y él dice, yo estaba aterrado de ver la presencia del Señor, y el mismo Moisés se cubre su rostro porque tenía terror de ver lo que estaba sucediendo. Pero Dios le dice a Moisés, Moisés, me has pedido que yo te muestre tu gloria, y yo te voy a mostrar mi gloria, pero te voy a meter en la hendidura de la peña, te voy a meter en la roca. Fíjese, mire qué impresionante esto, porque le dice, te voy a meter en la roca para que cuando yo pase, yo voy a poner mi mano y no vas a poder ver mi rostro, le dice, sino que vas a poder ver mi posteridad, le dice, vas a poder ver mi espalda, le dice el Señor. Pero yo había tenido un conflicto con este pasaje, porque si decía que Dios le hablaba a él cara a cara, ¿por qué ahora no le va a manifestar su gloria de la misma manera? Entonces, la Biblia se explica a sí misma.
Y dice que Dios hablaba con él como un hombre habla con su amigo. Entonces, cuando Dios descendía y se limitaba, le bajaba el volumen a su gloria para no matar a Moisés. Hermano, ¿sabe cómo es esto? Como aquellas chinches, ¿verdad? Que les ponen el fuego y estallan. Así pasaría con nosotros si Dios se manifestara con toda su gloria aquí. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque nosotros no estamos preparados. Nosotros, aunque anhelamos fervientemente ver al Señor recibir de su gloria, nosotros tenemos que cuidarnos. ¿Por qué? Porque tenemos nuestra humanidad que no aguanta eso. ¿Sabe cómo es esto, hermano? Es como que usted tiene un aparato que es 110 y lo conecta en un 220. ¿Qué pasaría? Se arruina, se quema el aparato porque no soporta ese nivel de corriente, porque es algo corriente. Entonces es Dios el que tiene que decirle a Moisés: Moisés, ¿sabes qué? Te voy a mostrar mi gloria, pero en un nivel, tanto es así que cuando te vean a ti, tu rostro va a brillar, tu rostro va a resplandecer, porque todos van a saber que has estado conmigo. Todos van a saber que hay una diferencia en ti, y eso es lo que pasa generalmente con nosotros. Que la gente puede percibir quién es usted. La gente va a decir: este es un hijo de Dios. Bueno, depende también quién lo diga, ¿verdad? Porque hay gente que tiene revelación, hay gente que tiene discernimiento. Entonces, si hay alguien que puede discernirlo a usted, va a decir inmediatamente: este es un hijo de Dios, ¿verdad? Y más si tiene dones proféticos, entonces no solo puede ver eso, sino que otras cositas, ¿verdad? Entonces, mejor cuídese. Entonces, fíjese, hermano, que el Señor se manifiesta, como le decía, a cada uno de nosotros en un nivel de gloria. Dice la palabra en Hebreos capítulo 1 y versículo 2: en estos últimos días nos ha hablado por su Hijo, a quien constituyó heredero de todas las cosas, por medio de quien hizo también el universo. Él es el resplandor de su gloria y la expresión exacta de su naturaleza, y sostiene todas las cosas por la palabra de su poder. Después de llevar a cabo la purificación de los pecados, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Gloria a Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Porque la palabra acá, vamos a ir desglosando lo que dice. Dice que en este tiempo el Padre nos ha hablado por medio de su Hijo. Es decir, ahorita no se oye la voz de Jehová en el monte, sino que escuchamos la voz de su Hijo. Eso dijo el Señor a Moisés: yo les voy a enviar, ¿verdad? Yo les voy a enviar un profeta como tú, a quien el pueblo tenga que oír, ¿verdad? Entonces, este es el profeta Jesús, del que tenía que venir, y lo constituyó como heredero de todas las cosas. Quiere decir que Él va a heredar toda la gloria de su Padre. Amén. Y dice: por medio de quien hizo también el universo. Todo lo que es visible está hecho a través de Él. Y esta es la porción que a mí me interesa, porque dice: Él es el resplandor de su gloria y la expresión exacta de su naturaleza. Entonces, vemos a Felipe, ¿verdad?,
que le dice al Señor: Señor, muéstranos al Padre. ¿Y qué le contesta Jesús? Le dice: pero Felipe, yo he estado con ustedes por 3 años y medio, hemos comido, hemos bebido, hemos ministrado juntos, y todavía no sabes que quien me ha visto a mí ha visto al Padre. Entonces yo preguntaría: ¿cómo es el Padre? ¿Cómo es el Padre? Mire, yo le podría responder a usted: ¿sabe cómo es el Padre? Es como Jesús. Porque si dice aquí, mire, Él es el resplandor de su gloria y la expresión exacta de su naturaleza. Entonces, en Cristo nosotros podemos ver al Padre. En Cristo podemos ver exactamente cómo es el Padre. Y dice: Él es el resplandor de su gloria. La palabra gloria es la palabra doxa. La palabra doxa que quiere decir, fíjese usted que tiene algunas implicaciones. Para los que están apuntando, es la palabra G1391 y viene de doqueo. Y esa palabra tiene algunas, como le decía, algunas implicaciones, porque doqueo con K: imaginar, percibir bien, pensar, tener reputación u opinión. Entonces veo yo que esa doxa, esa gloria de Dios, es una manifestación de quien está detrás de esa gloria. Entonces, por eso es que dice acá que Él es el resplandor de la gloria del Padre. Él brilla con la gloria de su Padre. Amén. Entonces, fíjese usted que dice: Él es el resplandor de su gloria y la expresión exacta de su naturaleza, y sostiene todas las cosas por la palabra de su poder. Entonces Él está deteniendo, Él está sosteniendo todo, nos sostiene a nosotros y sostiene al universo entero. Entonces dice: esto fue lo que Él hizo. Después de llevar a cabo la purificación de los pecados, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. El apóstol Pablo lo habla, y lo hemos dicho, es uno de mis pasajes favoritos de la Biblia, donde dice que esa es la manifestación de Cristo en esta tierra, que Él no tuvo, dice, ¿verdad?, como su gloria algo a que sostenerse, sino que Él se despojó, Él se vació, ¿verdad? Él se vació de esa gloria para convertirse en alguien semejante a nosotros. ¿Para qué? Para ir a la cruz. Él fue a la cruz por cada uno de nosotros. Él fue para limpiarnos de nuestro pecado. ¿Para qué? Para que nosotros podamos el día de hoy glorificar su nombre. Para que nosotros en esta hora podamos decir: Jesús es el Señor. Jesús es el Señor. Y ante Él toda lengua lo confesará y toda rodilla se doblará ante Él. ¿Verdad? Entonces fíjese usted que dice: después de llevar a cabo la purificación de los pecados, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Entonces el Señor Jesucristo lo que hizo fue volver al Padre. Y ese mismo camino, hoy precisamente una profecía decía eso, ¿verdad? Hay un largo camino delante de nosotros, pero ese camino es el que nos lleva al Padre, porque Jesús lo dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Entonces, Él
fue al Padre para abrirnos un camino directo hacia Él. Gloria a Dios. La palabra de Dios nos habla en el libro de Mateo, capítulo 16. Dice así: cuando llegó Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Y ellos dijeron: unos Juan el Bautista, y otros Elías, pero otros Jeremías o uno de los profetas. Él les dijo: ¿Y vosotros? ¿Quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Yo veo esta respuesta, hermano, y me sigue maravillando el hecho de que Pedro pudiera articular semejante revelación. Todo lo que nosotros hacemos no es por convicción, sino viene a nuestra vida por revelación. Y yo he visto y he oído a algunas hermanas hablar en relación del velo. Hermanas y hermanos, al igual. Y hay algunos que hablan y dicen: no, el pastor y sus ideas de que las hermanas se deben de poner velo porque él es dominador. A él, pero no es eso. No es así. Yo solo sé lo que dice la palabra de Dios, que la mujer debe de tener en su cabeza una señal de autoridad. Yo no voy a discutir eso. La que lo quiera, que lo reciba, y la que no quiera, que no lo reciba. Porque no soy yo el que va a convencerles, sino que es el Espíritu Santo. Una vez yo les he contado a ustedes que me invitaron a predicar a una congregación y el pastor me dijo: pastor, tengo un problema, me dijo. Aquí todas las mujeres están en huelga de velo, me dijo. ¿Cómo así? Le dije. Sí, me dijo. Fíjese que aquí ninguna mujer se quiere cubrir. Ah, caramba, dije yo, esto está serio. ¿Y qué es lo que está pasando? Y hermano, nos pusimos a orar. Nos pusimos a clamarle al Señor para que Él nos revelara qué era lo que estaba sucediendo. Y resultaba ser que había un problema con el pastor y su esposa. Entonces, debido a que en el corazón de la esposa del pastor había digámoslo así, un resentimiento contra él, ella no se podía cubrir. Entonces me acuerdo que una hermanita tenía, creo que 200 y pico, creo que eran como aproximadamente 250 preguntas las que ella había preparado para que yo le respondiera sobre el velo, hermano. Santo Dios, dije, esto va a ser largo y tedioso. Pero bueno, dije yo, está bien si tengo que hacer eso para que ella entienda, ¿verdad? Pues gloria a Dios. Pero en medio de la administración ese día, descendió un espíritu de reconciliación, el espíritu de Elías, ¿verdad? Vino a esa congregación de una manera muy hermosa, muy poderosa, hermano. Y la gente empezó a reconciliarse. Los padres empezaron a reconciliar con sus hijos. Y entonces llegó la hora de la reconciliación entre el pastor y su esposa. Y hermanos, cuando ellos se reconciliaron, inmediatamente vino la necesidad de la esposa del pastor de cubrirse. Mire, hermano, tal vez usted dirá que chilera la ciencia ficción del pastor, pero no, hermano, yo le estoy dando testimonio de lo que yo vi. Entonces ella se cubrió, y cuando ella se cubrió,
todas las mujeres de la congregación empezaron a buscar velos. Y hermano, no había en esa población, es una población un poquito que no estaba preparada para el velo, ¿verdad? No había en dónde comprar velos. Entonces yo le dije al pastor, vamos al mercado y vamos a comprar una pieza de género, ¿verdad? Y entonces, hermano, agarramos unas tijeras y empezamos a cortar en pedazos. Y entonces ahí les dimos a cada una de las hermanas un velo. Y hermano, cayó la gloria de Dios en aquel lugar. El Señor se manifestó poderosamente. ¿Por qué? Porque había llegado un momento de revelación. Había llegado un momento en que la gloria de Dios se había manifestado. Entonces yo veo esto en Pedro precisamente. Veo en Pedro un momento de revelación. Y hermano, mire, a nosotros nos pueden quitar cualquier cosa, pero lo revelado nadie nos lo puede quitar. Lo revelado no te lo pueden quitar a ti. Hermanas, ¿les pueden quitar a ustedes el velo? Pero la revelación, no. El velo se lo pueden quitar, pero la revelación no. Aunque sea con el mantel se cubre, si fuera necesario. ¿Por qué? Porque Dios se los reveló. Entonces, dice acá, respondió Simón Pedro y dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Mire, hermano, para nosotros estas palabras pues son conocidas, ya es algo normal en nosotros. Pero cuando Pedro las dijo, no. Cuando Pedro las dijo fue como un terremoto, hermano. Se puede imaginar que un judío le estaba diciendo a otro: tú eres el Hijo de Dios. Hermanos, ahí se quebraron miles de años de esclavitud. Pero ¿cuál fue la convicción de Pedro? ¿Por qué vino esa convicción al corazón de Pedro? ¿Acaso no vino esa convicción a nuestro corazón también? ¿Quién conoció a Jesús en sus días? ¿Quién lo vio? ¿Lo vieron ustedes? No. ¿Y entonces por qué creen? Porque se nos reveló. Porque se nos reveló en un momento. Nos hablaron de Cristo y se nos quitó el velo. Se nos quitó ese velo que nosotros teníamos en nuestros ojos y nos dio lugar a un entendimiento mayor. Entonces, respondiendo Simón dijo: tú eres el Mesías. Hermano, tú eres el Mesías, el Hijo del Dios viviente. Y Jesús respondiendo le dijo: bienaventurado eres, Simón. Eres un hombre feliz. ¿Por qué? Porque esto no te lo reveló carne ni sangre. Entonces quiere decir que hay revelación de carne y sangre. Es decir, revelación humana, pero no es la revelación de Dios. Porque esto no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Mire, oía yo a alguien hablar sobre la revelación que tienen los brujos. Y los brujos tienen revelación. Conocen un montón de cosas, hermano. Porque trabajan por medio de espíritus inmundos. Que el Señor reprenda al diablo. Pero nosotros trabajamos de otra manera. El Espíritu Santo es el que trae esa revelación. Entonces dice: fue mi Padre que está en los cielos el que te lo ha revelado. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Es decir, sobre
esta revelación, tú vas a, ahora yo te cambio de nombre, le dijo Jesús. Yo te doy una forma de ver las cosas distinta, y por eso te estoy dando un nombre diferente, porque ahora no vas a aprender las cosas por tu propio pie, sino que va a ser mi espíritu el que te va a ir revelando. Entonces, hermano, yo puedo ver acá que la revelación no es algo estático, sino que es algo progresivo. La revelación está progresando. Hermano, la revelación de hace 40 años que yo me convertí era otra cosa. Había una luz más tenue entonces. Pero de aquel tiempo a esta parte, Dios se ha manifestado poderosamente. Entonces ha ampliado nuestra visión, y eso es algo que nosotros debemos de darle gracias a Dios. ¿Por qué? Porque es mi cuidado de enseñar a los jóvenes. ¿Por qué? Porque ellos van a ser los que van a aportar la revelación. Van a aportar, quiere decir van a cargar, van a llevar, van a tener esa responsabilidad. Ellos van a llevar el arca en sus hombros para la próxima generación. Entonces, los de la próxima generación no van a recibir una revelación disminuida, sino que una revelación mayor. Yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca de revelación edificaré mi iglesia. Y entonces las puertas del infierno no van a prevalecer contra ella. Entonces, una cosa es importante, que nosotros prestemos atención y que sepamos que así como es nuestro nivel de revelación, así será también nuestro nivel de autoridad. A más revelación, más autoridad. Mire pues, veámoslo en lo natural. Un médico, por ejemplo. Un estudiante de medicina que entró este año a estudiar. Le compraron su uniforme, su bata blanca, sus zapatos blancos, su estetoscopio, pero no saben dónde quedan las amígdalas. Sí, pues así es. Pero un médico que tiene 20 años de ser médico, hermano, con los ojos cerrados puede hacer una operación. Esperamos, ¿verdad? Bueno, entonces, aquí quiere decir que a mayor revelación, mayor autoridad. Entonces, conforme tú conozcas más del Señor, vas a tener más autoridad para decirle a la tempestad que retroceda y que se calme. Amén. Entonces, amados, nosotros necesitamos recibir de la revelación de Dios. Y dice: yo te daré las llaves del reino de los cielos, y lo que ates en la tierra será atado en los cielos, y lo que desates en la tierra será desatado en los cielos. Entonces nosotros, si a Pedro le dieron esa autoridad, a nosotros también nos la delegaron. Porque eso quedó escrito no para Pedro, porque Pedro lo vivió. ¿Por qué cree usted que el Espíritu Santo lo puso ahí? Porque eso es para nosotros. Si no, hermano, no lo hubieran escrito. Dice Juan que muchas cosas, tantas cosas habló e hizo el Señor que no quedaron escritas, porque no alcanzaría el mundo para llenarlo con tantos libros. ¿Cuántas cosas habrá hecho el Señor que nosotros no sabemos? Aún dijo Él: yo tengo muchas cosas que ahorita no les puedo decir,
¿verdad? Entonces, hermano, si no las podía decir en ese entonces, tiene que venir un tiempo para que nos las diga. Pablo dice, a mí yo oí palabras inefables que no se le pueden decir a hombre, pero si él las oyó, sí se le pueden decir a un hombre. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, si Pablo las oyó, ¿qué impide que nosotros las oyamos? Amén. Vaya. Entonces dice, entonces ordenó a los discípulos que a nadie dijeran que él era el Cristo. Les dio una orden y les dijo, muchachos, ustedes no pueden decir quién soy yo. Esto por eso es que le digo que eso quedó escrito ahí para que nosotros lo entendiésemos. Entonces dice, entonces ordenó a los discípulos que a nadie dijeran que él era el Cristo, que él era el Mesías. Imagínese, hermano, que yo le digo a usted, hermanos, fíjense que tuve una revelación. El Señor me dio anoche el número que va a ganar los 10 millones de dólares. Rápidamente usted preguntaría, ¿y cuál es ese número, pastor? Creo que yo lo haría, hermano. Porque ni modo así, ya entre repartidito entre todos algo se hace. Pero yo le diría a usted, miren, hermanos, por favor, yo les voy a decir este misterio, pero que no salga de luz de las naciones. Triste tu caso, ¿verdad? Sí, hermano, ya el día de mañana todos haciendo cola para comprar la lotería y todos con el mismo número. Ay, bendito sea Dios, hermano. Pero dijo el Señor también en el mismo capítulo, un poquito más abajo, dice, el Señor Jesucristo hablando dijo, porque el Hijo de Hombre ha de venir en gloria, en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces recompensará a cada uno según su conducta. En verdad os digo que hay algunos de los que están aquí que no probarán la muerte hasta que vean al Hijo del Hombre venir en su reino. Entonces, para algunos que son detractores del Evangelio, dicen que eso no se cumplió. Ese es un error. Jesús era un falso profeta. Pero mire lo que dice aquí. Dice, en verdad os digo que hay algunos de los que están conmigo en este momento que no probarán muerte hasta que vean al Hijo del Hombre en la gloria de su reino. Y en el siguiente capítulo dice, 6 días después. 6 días después no fue un largo trecho, ¿verdad? ¿Cree usted que 6 días después es mucho tiempo o poco tiempo? Poco tiempo. Y a mí me llama la atención que Mateo hable precisamente de 6 días. Porque ¿cuántos días tiene la semana? 7 días. ¿En cuántos días creó Dios los cielos y la tierra? En 6 días. ¿Y al séptimo qué hizo? Descansó de sus obras. Entonces, mire, habían pasado 6 días. Habían pasado el tiempo del trabajo. Y ahora el Señor dice, este es un tiempo distinto, porque es el séptimo día, que es el principio de la semana. Entonces esto
está marcando proféticamente que se terminó un tiempo para empezar otro tiempo. Y entonces dice 6 días después. Entonces, hermano, lo que está sucediendo aquí es algo profético. Este es un mensaje escatológico para la iglesia. Porque si en 6 días se hizo el cielo y la tierra, en 6 días había trabajado Dios para manifestarse, porque eso fue lo que hizo. Entonces aquí vemos, esto es como un nuevo Génesis. O tal vez, digámoslo así, un Génesis. Y 6 días después, Jesús tomó consigo a Pedro, a Jacobo y a Juan su hermano, y los llevó aparte a un monte alto. Y se transfiguró delante de ellos, y su rostro resplandeció como el sol, y sus vestiduras se volvieron blancas como la luz. Y he aquí se le aparecieron Moisés y Elías hablando con él. Y entonces Pedro, tomando la palabra, dijo a Jesús: Señor, bueno es estarnos aquí. Si quieres, haré aquí 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Mientras estaban aún hablando, he aquí una nube luminosa los cubrió, y una voz salió de la nube diciendo: Este es mi Hijo amado, en quien me he complacido, a él oíd. Cuando los discípulos oyeron esto, cayeron sobre sus rostros y tuvieron gran temor. Bueno, ¿cómo sería esa situación? ¿Cuánto tiempo habrá durado esta etapa, esta manifestación? ¿Cuánto tiempo habrá durado? Fíjese usted, gracias. Fíjese usted que la palabra dice que al 6º día. ¿Y cuándo empezaba el día para los hebreos? ¿A qué hora? ¿Usted sabe a qué hora se empezaba, hermano? A las 6 de la tarde. A las 6 de la tarde empezaba el día y terminaba a las 6 de la tarde del otro día. Entonces, era el 6º día para empezar el 7º. Y mientras estaba aún hablando, he aquí una nube luminosa. Pero antes, aquí estamos, ¿verdad? Sí. Y dice, los llevó aparte a un monte, pero no los llevó a todos. Eran 12 los discípulos, los más cercanos al Señor. Pero él tomó consigo a Pedro, a Jacobo y a Juan. Es decir, si eran 12, ¿cuántos quedaron abajo? 9. Hermano, no ganó mate, ¿va? Vaya, entonces se quedaron 9 abajo. 9. ¿El número 9, número de qué es? ¿Cuántos meses dura el bebé en el vientre de la madre? 9. Entonces el 9 es un número que es de finalizar algo. Entonces, en otras palabras, los 9 se quedaron abajo porque habían finalizado una etapa. Pero se llevó a 3. ¿Y 3 es número de qué? Es el número de Dios. Padre, Hijo y Espíritu Santo es el número de la Trinidad, hermano. Vaya, entonces
Entonces se llevó a los 3, pero en el monte no habían 3. En el monte habían 6. En el monte habían 6 personas. En el monte estaba Pedro, Juan y Jacobo, Jesús, Elías y Moisés. ¿Y 6 es número de qué? De hombre. Entonces, ¿qué era lo que estaba diciendo el Señor? Estaba diciendo, desecho a 9, porque esos son los que se van a quedar abajo, y me voy a llevar 3, y ellos van a ver mi reino. Entonces esto es, hermano, un mensaje revelatorio del Señor de cómo va a ser la segunda venida de Cristo. Esto es un mensaje escatológico. Para el que tiene oídos, que lo entienda. Que no se va a ir toda la mara, en otras palabras. 6 días después, Jesús tomó consigo a Pedro, a Jacobo, a Juan su hermano, y los llevó aparte a un monte. Y se transfiguró delante de ellos. Cambió de forma, quiere decir transfigurar. Se metamorfó, se manifestó de otra manera. Y su rostro, aquí hay 2 cosas. Una es cambió su forma. Eso quiere decir se transformó. ¿No ha visto usted unos programas que se llama transformación en 30 minutos? No sé cómo se llama eso. Que es una señora que llega toda clinuda y fea, hermano, y que le cortan el pelo, le hacen un milagro, hermano, y ya sale toda como una Barbie. Si fuera eso cierto, ¿verdad? Pero eso fue lo que hizo el Señor. Y se transfiguró delante de ellos, cambió de figura. Y segundo, número 1, cambió de figura. Y número 2, resplandeció como el sol su rostro. Y número 3, sus vestiduras se volvieron blancas como la luz. Cambió, su rostro brilló y sus vestiduras se emblanquecieron como la nieve. ¿Cómo se vería la ropa del Señor, hermano? ¿Se puede imaginar cómo sería la ropa de Cristo? Y he aquí, entonces, ¿se acuerda que hablamos de esto acá? En verdad os digo que hay algunos de los que están aquí que no probarán la muerte hasta que vean al Hijo del Hombre venir en su reino. Entonces, ¿qué fue lo que les mostró el Señor? Les mostró cómo va a regresar Él. Él les mostró la venida de su reino, cómo va a ser cuando Cristo retorne, cómo va a ser su gloria, hermano. No va a ser lo mismo, no va a ser como Él era aquí en la tierra, sino que va a venir ahora glorioso, con sus vestiduras, lo que se despojó antes de venir y hacerse hombre, hoy se viste de su gloria. Aleluya. Entonces fíjese usted que dice, y aquí se le aparecieron Moisés y Elías hablando con él. Y entonces Pedro, tomando la palabra, dijo a Jesús: Señor, bueno es estarnos aquí. Si quieres, haré aquí 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Y mientras estaba aún hablando, he aquí, punto número 4, una nube luminosa los cubrió. Descendió una nube. Y número 5, una voz salió de la nube. Ahí están los 5 ministerios.
Si usted lo quiere ver en cada uno de esos pasos, hermano, hay 5 ministerios. Y entonces dice, y una voz salió de la nube diciendo: este es mi Hijo amado, en quien me he complacido, a él oíd. Un profeta como tú levantaré dentro de tus hermanos, a él oíd. Lo mismo dice la voz, porque la voz del Señor, hermano, no se contradice, se complementa. Y cuando los discípulos oyeron esto, cayeron sobre sus rostros y tuvieron gran temor. Entonces mire cómo percibieron la gloria del Señor ellos. Ellos la percibieron con gran temor. Pero vayamos más allá. Y dice: y entonces se les acercó Jesús y tocándolos dijo: levantaos y no temáis. Y cuando alzaron sus ojos, no vieron a nadie, sino solo a Jesús. Y mientras descendían del monte, Jesús les ordenó diciendo: no contéis a nadie la visión hasta que el Hijo del Hombre haya resucitado de entre los muertos. Hermano, entonces ellos no ignoraban que Jesús iba a resucitar. Él les había dicho claramente: no vayan a pasar el chambre a nadie hasta que os resucite. En otras palabras, si hubiera sido Chapín el Señor, ¿va? No vayan a decir esto hasta que os resucite. Entonces, ¿qué les estaba diciendo el Señor? Ustedes van a ser testigos de mi resurrección. Entonces, hermano, mire, este es un misterio. Este es un misterio. ¿Por qué? Porque los que vean la resurrección de Cristo, los que vean y experimenten la gloria de Cristo en su resurrección, son los que se van a ir con el Señor. Por eso es que el apóstol Pablo dijo: yo quiero conocer a Cristo y a este en el poder ¿de qué? Hermano, en el poder ¿de qué dice? De su resurrección. Entonces, el conocimiento nuestro de Cristo es en el poder de su resurrección. La mayoría de los cristianos, hermanos, lo que celebran es la muerte de Cristo. Por lo menos en nuestro país usted lo sabe. Hermano, el periodo de 40 días aquí que se llama la cuaresma, ¿verdad? Es una cosa tormentosa. Es un ambiente, un espíritu de muerte el que se mueve, y la gente le da culto al espíritu de muerte. Pero ¿y nosotros? Tenemos una revelación mayor. Porque ya no vemos la muerte, sino que vemos la resurrección. Mire lo que es que, hermano, mire lo que dice: mientras descendían del monte, Jesús les ordenó diciendo: no contéis a nadie la visión, la revelación, la manifestación, mi gloria, no se la cuenten a nadie hasta que el Hijo del Hombre haya resucitado de entre los muertos. Cuando esto suceda, entonces pueden hablar. Mire lo que dice Lucas, contando también en relación a lo mismo. Dice: mientras ora, esto me llamó la atención, hermano. Mire lo que estaba haciendo Jesús en el monte. Mientras oraba. Qué tremendo. ¿Qué era lo que Jesús estaba haciendo, hermano, antes de que se manifestara su gloria? Estaba orando. La apariencia de su rostro se hizo otra.
y su ropa se hizo blanca y resplandeciente. Y he aquí 2 hombres hablaban con él, los cuales eran Moisés y Elías, los dos, algunos dicen que ellos son los 2 testigos. Yo no lo puedo asegurar porque la Biblia no lo dice. Y si yo agrego algo que no dice la Biblia, chipilín dirían por ahí. Y entonces dice, mientras oraba, la apariencia de su rostro se hizo otra, y su ropa se hizo blanca y resplandeciente, y aquí 2 hombres hablaban con él, los cuales eran Moisés y Elías. Moisés es figura de la ley, mientras que Elías es figura de los profetas, obviamente, quienes apareciendo en gloria hablaban de la partida de Jesús que él estaba a punto de cumplir en Jerusalén. Entonces, mire lo que estaba sucediendo. Jesús estaba hablando de los planes que habían. ¿Cómo vamos a hacer esto? Entonces, Moisés le estaría diciendo a Elías, a Jesús, perdón, Moisés diciéndole a Jesús, Señor, se va a cumplir todo lo que está escrito en la ley sobre ti. Y Elías le estaba diciendo, Señor, se va a cumplir todo lo que los profetas han dicho de ti. Y entonces Jesús dijo, yo no he venido a abrogar la ley ni los profetas, sino que a cumplir. Yo soy el que voy a cerrar la ley y los profetas. No hay otro profeta más que Jesús. No hay otro, aunque para algunos hay otros profetas. Algunos dicen que el último profeta es Mahoma, pero Cristo es el último porque Él vino a cerrarlo todo. Ya no hay más. Ya no hay más, ni aunque se les aparezca Moroni. Ya no, porque Cristo es todo, si Él es la palabra. Mire lo que dice acá. Pedro y sus compañeros. Es que ese Lucas tenía una forma de hablar, hermano. Pedro y sus compañeros habían sido vencidos por el sueño. Ay, hermano, estaban en el monte de la transfiguración y estaban roncando. Mientras el Señor estaba hablando con Moisés y estaba hablando con Elías, hermano, ahí hubiera estado yo de chute. Perdón. Pero usted me entiende qué le quiero decir. Como pequeño observativo, ¿verdad? Ahí uno, ¿verdad? Escuchando. Pero ellos se durmieron, hermano. Pero cuando estuvieron bien despiertos, vieron la gloria de Jesús. Hermano, eso nos habla a nosotros hoy. Eso nos está hablando el Señor a nosotros, que nosotros estamos dormidos y por eso no vemos la gloria de Dios. La mayoría de nosotros estamos durmiendo. La mayoría, si lo siente muy grosero de mi parte, le voy a decir, para que no se sienta mal. La iglesia del Señor Jesucristo está roncando. Pedro y sus compañeros habían sido vencidos por el sueño, pero cuando estuvieron bien despiertos, vieron la gloria de Jesús y a los 2 varones que estaban con él.
Y sucedió que al retirarse ellos de él, Pedro dijo a Jesús: Maestro, bueno es que estemos aquí. Hagamos 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías, no sabiendo qué era lo que decía. Esa fue la forma en que él recibió la revelación. A él se le manifestó así. Y como Pedro no sabía quedarse callado, hermano, entonces digo: ay, Señor, ¿por qué no hacemos? Ya se hace como dijeron los de Maús, ¿verdad? Quédate, Señor, que ya se hace tarde. Te ofrezco el corazón para morar. Bueno, esa es otra cosa. Pero ahí está. Ahí está ese momento de la manifestación de la gloria del Señor. Ahí está ese momento en que el Señor se manifiesta a ellos tal como Él es. Y sucedió que al retirarse ellos, Pedro pensó: ay, ¿cómo no nos trajimos unos tamales? Pidan una pizza. Hermano, estaban viendo la gloria de Dios. Estaban viendo una manifestación del reino. Estaban viendo el poder de nuestro Señor Jesucristo. Y Pedro estaba pensando: ¿por qué no acampamos aquí? ¿Alguien trajo un sartén? Hagamos unos frijoles. Digno de un Costco, hermano. Pero posteriormente la palabra nos enseña cómo fue que ellos vieron esta revelación. Y dice 2 de Pedro 1:13, dice él: pero considero justo estimularos la memoria entre tanto que estoy en esta mi morada temporal, pues como sé que dentro de poco tengo que dejar mi frágil morada, como me lo ha declarado nuestro Señor Jesucristo, también procuraré con empeño que después de mi partida vosotros podáis tener memoria de estas cosas en todo momento. Entonces Pedro dice: miren, el Señor me dijo que cuando yo era viejo me iba a morir. Y ya llegué. Y me voy a ir. Pero no me puedo ir si no les digo a ustedes esto. También procuraré con empeño, quiere decir, me voy a esforzar, que después de que yo me vaya, ustedes puedan recordar estas cosas en todo tiempo. Porque os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo. Nosotros les hemos enseñado lo que nosotros vimos, porque no podemos callar lo que hemos visto y oído. Porque os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo. Cristo viene pronto, hermano. No siguiendo fábulas artificiosas, como quien dice, no dándoles cuento, sino porque fuimos testigos oculares. Nosotros vimos su majestad, porque al recibir de parte de Dios Padre honra y gloria, ¿qué recibió Cristo? Honra y gloria del Padre. Él recibió la honra de su Padre Dios. Porque al recibir de parte de Dios Padre honra y gloria, desde la grandiosa gloria le fue dirigida una voz que dijo: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Y nosotros oímos esta voz dirigida desde el cielo cuando estábamos con Él en el Monte Santo. A nosotros nadie nos lo contó.
A nosotros no fue que nos trajeron la noticia, no lo vimos en el periódico, no lo pasaron en las noticias de CNN. Nosotros lo vimos. Y por eso dice Pedro, en primera de Pedro 4:12, amados, no os sorprendáis del fuego de la prueba que en medio de vosotros ha venido para probaros, como si alguna cosa extraña os estuviera aconteciendo. Antes bien, en la medida en que compartís los padecimientos de Cristo, así como ustedes sufren, no sufran solos, sino que sufran con Cristo, para que también en la revelación de su gloria os regocijéis con alegría. Entonces viene la revelación de su gloria. La revelación que le fue dada a Pedro, a Juan y a Jacobo, también nosotros la vamos a ver. Pero ¿desde dónde la vas a ver? ¿La vas a ver desde abajo o la vas a ver desde arriba? Gloria a Dios. Si sois vituperados por el nombre de Cristo, dichosos sois. Pues el Espíritu de gloria. Pues el Espíritu de ¿qué? Gloria. Aleluya. Entonces hay un Espíritu de gloria. Hermano, que esta noche venga el Espíritu de gloria sobre nosotros. Si sois vituperados por el nombre de Cristo, dichosos sois, pues el Espíritu de gloria y de Dios, el Espíritu de gloria y el Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente por ellos Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Por eso es que, hermano, para mí es tan importante Abba Padre, porque es un momento para darle gloria a nuestro Rey. Es un momento, no que no se lo demos todo el año, pero ese es un día especial. Ese es un día especial en que nosotros le damos la gloria a nuestro Dios. Y ahora mire lo que dio Juan. Él relata esto y dice, el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Y él dice, porque en el principio existía el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, pero el Verbo era Dios. Él estaba en el principio con Dios. Y todas las cosas fueron hechas por medio de Él. Y sin Él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Existía la luz verdadera, que al venir al mundo alumbra a todo hombre. En el mundo estaba, y el mundo fue hecho por medio de Él, y el mundo no le conoció. Los 9 estaban al pie del monte, pero todo el mundo estaba en otro lado. Y a los suyos vino, y los suyos no le recibieron. Pero a todos los que le recibieron, les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios. Es decir, a los que creen en su nombre. ¿Crees en Jesús, hermano? Ya le hiciste, entonces date un abrazo, un aplauso. Vamos a pasar esto, ya no me da tiempo. Hechos 12:1 dice, por aquel tiempo el rey Herodes echó mano a algunos que pertenecían a la iglesia para matarlos, e hizo matar a espada a Jacobo, el hermano de Juan. Y viendo que esto agradaba a los judíos, hizo arrestar también a Pedro. Esto sucedió durante los días de los panes sin levadura. Entonces, hermano, Pedro testificó, Juan testificó, y a Jacobo le quitaron la cabeza.
y Él testifica. Él testifica. Porque la sangre de Jacob habla más fuerte que la sangre de Abel. Ese es el testimonio que nosotros hemos creído y que confiamos. Confiamos nosotros que Cristo nos va a llamar a su gloria un día. Mateo 5:14 dice: vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad situada sobre un monte no se puede ocultar, ni se enciende una lámpara y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en la casa. Así brille vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas acciones y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Y Mateo 13 dice, recordando las palabras de Daniel 12:3, entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tenga oídos, que oiga. Gloria a Dios. Ponte de pie, pueblo amado. El apóstol Juan sigue diciendo en el libro de Apocalipsis: y no vi, hablando de la ciudad de la Nueva Jerusalén, dice, y no vi en ella templo, porque su templo es el Señor, el Dios Todopoderoso y el Cordero. La ciudad no tiene necesidad de sol ni de luna que la iluminen, porque la gloria de Dios la ilumina. Y el Cordero es su lumbrera, y las naciones andarán a su luz, y los reyes de la tierra traerán a ella su gloria. Padre bendito, en esta noche, Señor, tú nos has hablado y nosotros hemos creído y confiamos en este mensaje, como dice Apocalipsis. Ellos verán su rostro y su nombre estará en su frente, y ya no habrá más noche, y no tendrán necesidad de luz de lámpara ni de luz de sol, porque el Señor Dios los iluminará y reinará por los siglos de los siglos. Padre de misericordia, derrama hoy sobre nosotros, Señor, el espíritu de tu gloria. Que descienda, Señor, sobre nuestras vidas el espíritu de gloria y el Espíritu Santo. Ven, Señor. Ven, Señor Dios Todopoderoso, y derrama sobre nosotros tu espíritu de gloria. Señor, queremos ver tu gloria. Señor, queremos ver tu gloria como la gloria del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Señor, hoy, aunque nuestra carne es débil, nuestro espíritu se ha fortalecido a través de tu palabra. Y te podemos decir, Señor, muéstranos tu gloria. Muéstranos, Señor, esa gloria que tú tienes. Muéstrala, Señor, porque el tiempo se ha acercado. Se ha acercado el tiempo de la manifestación de tu gloria, Señor. Porque tu palabra ciertamente dice, Señor, que la gloria postrera de esta casa será aún mayor que la primera. Y tu gloria
cubrirá toda la tierra, así como las aguas cubren el mar. Señor, hoy bendigo a tu pueblo. Hoy bendigo a tu pueblo, Señor, y te pido que juntos experimentemos tu gloria. Gracias, Señor. Cantemos al Señor.